Es la protesta de trabajadores de Repsol y Cepsa mientras en el Pleno se aprobaba la ley del cambio climático. Les preocupa que suponga la pérdida de miles de empleos en su sector, postura que comparte Vox, el único grupo que ha votado en contra de la ley. Al texto se incorporan las enmiendas aprobadas en el Senado. El PP ha rechazado 2 de ellas por la incertidumbre, dice, que generan a las empresas situadas en la costa y por no tener en cuenta las aportaciones de Enresa a los municipios con instalaciones nucleares. También se ha abstenido Más País, cree que la ley es poco ambiciosa. Hace 10 años esta ley habría sido una ley muy avanzada, pero hoy estamos en emergencia declarada. Consideramos que es mejor tener esta ley que no tener ninguna. Es tan sumamente ideológica que pretende descarbonizar desterrando una energía como la nuclear, una energía limpia y segura. Ustedes quieren el camino corto, sin escuchar y sin creerse en absoluto que la industria puede reformarse a sí misma y que los ciudadanos pueden elegir aquel proceso industrial que es más eficiente. La posibilidad de ofrecer una alternativa a nuestros jóvenes de hoy, pero también a las próximas generaciones. Podemos crear nuevas empresas, nuevo progreso, nueva prosperidad. No hay empleo en un planeta muerto. Proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Quedan aprobadas las enmiendas. Juan José López de Uralde, bienvenido a Parlamento. Hola, ¿qué tal? Encantado. Eres el presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, diputado de Unidas Podemos. Enhorabuena, primero, por la ley del cambio climático que se aprueba definitivamente. Bueno, enhorabuena a todos y a todas porque creo que es una buena noticia para el conjunto del país, para nuestra economía, para el futuro del empleo y para el medio ambiente, por supuesto. Enseguida vamos a seguir charlando. Lo primero es conocer al detalle los objetivos de la ley del cambio climático y para ello nosotros hemos recurrido a quien tenemos cerca que más sabe del clima, al jefe de meteorología de Televisión Española, Albert Barniol. Esta semana se ha aprobado la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, la herramienta jurídica con la que en 2050 nuestro país debe conseguir la neutralidad climática, es decir, que las emisiones de CO2 han de ser las mismas que las que absorbemos de forma natural. Para conseguirlo, el primer plazo lo encontramos en 2030. En este caso, tenemos que reducir un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los de 1990. Esto también lo conseguiremos generando un 74% de la energía en nuestro país a través de fuentes renovables, es decir, que dejaremos de lado ya la producción de energía a través del carbón y conseguiremos que en 2050 el 100% de los vehículos ligeros sean cero emisiones y que, por tanto, nuestra emisión de gases de efecto invernadero se reduzca de forma muy drástica. Y para que sepamos más, el equipo de El Tiempo de Televisión Española ha escrito El desafío del clima con respuestas a preguntas como ¿qué consecuencias del cambio climático afectan ya a nuestra vida? Respecto a la era preindustrial, ha subido en torno a 1,1 grado la temperatura global del planeta. El clima semiárido se está extendiendo por áreas del sureste peninsular, temperaturas más elevadas. De hecho, inicialmente el verano ya está empezando antes en nuestro país y también se extiende un poco más. La cantidad de hielo que tenemos en los polos se ha ido reduciendo, el nivel del mar ya ha ido subiendo de forma paulatina y además empezamos a notar también cambios en las tendencias, por ejemplo, en olas de calor más extensas y también más intensas o, por ejemplo, las temporadas de huracanes en el Atlántico también están siendo cada vez más intensas. Cada gesto cuenta y plantarle cara al cambio climático empieza por nosotros mismos. Creemos que a través del conocimiento podemos llegar también al convencimiento de que hay que actuar de forma inmediata porque tenemos que salvar el planeta para nosotros, pero también para las futuras generaciones. Con esta ley, España se mete en el grupo de países que le plantan cara al cambio climático. ¿Llegamos tarde o todavía estamos a tiempo de evitar lo peor? Estamos a tiempo de evitar, efectivamente, un cambio climático catastrófico. Vamos a ver, el tema del tiempo es relevante porque yo creo que efectivamente teníamos que haber comenzado mucho antes con una legislación que hiciera frente al cambio climático. La ley llega cuando ha podido llegar, cuando ha habido un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos que ha tenido la voluntad y la capacidad política de llevarlo adelante. Esto no ocurrió antes porque los gobiernos anteriores no fueron capaces o no tuvieron voluntad de hacerlo. Entonces, efectivamente, pienso que tendría que haberse legislado mucho antes, pero no obstante, eso no quita valor a la ley que aprobamos esta semana y que realmente lo que hace es plantar cara
intentar frenar los efectos más catastróficos del cambio climático en línea con lo que nos está diciendo la comunidad científica. Pero somos la mitad de ambiciosos que lo que nos pide Bruselas. Nuestro objetivo es recortar emisiones un 23%, muy lejos del 55% que reclama la Unión Europea. Para un ecologista como tú, Juancho, que ha estado tantos años al frente de Greenpeace, ¿este dato no te deja un pozo de decepción, como admiten los colectivos ecologistas? Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros hemos trabajado porque la ley tuviera la máxima ambición, siendo también una ley que fuera adelante, que fuera realista, que fuéramos capaces de luego de cumplir, de que nuestro tejido industrial, social, etcétera, la cumpliera, ¿no? En segundo lugar, hay que decir que España, a diferencia de otros países europeos, desde 1990 aumentó mucho sus emisiones, mientras que el conjunto de la Unión Europea redujo las emisiones. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy el esfuerzo que tiene que hacer España, el esfuerzo que tiene que hacer nuestro tejido industrial y nuestra sociedad es exactamente el mismo que tiene que hacer el resto de los países europeos o incluso más. El problema es que antes no se hicieron los deberes, pero ahora se está afrontando. Y además hemos incluido en la ley una revisión de esas emisiones en el año 2023. Es decir, que de lo que se trata, desde mi punto de vista, es empezar a andar, empezar a adoptar esas medidas, empezar a reducir esas emisiones y dentro de 2 años a ver si somos capaces, si las cosas están yendo en la dirección correcta, de ir a por más ambición. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar el conjunto de la ley y en ese sentido a mí me parece que la ley es ambiciosa y desde luego está al nivel de ambición del resto de países europeos. ¿Y qué pasa si no cubrimos los objetivos que nos marcamos? Las empresas tienen que aprobar unos planes de descarbonización. Si no lo hacen, ¿se les multa? Bueno, no tiene todavía la ley un régimen de sanciones que yo creo que habrá que desarrollar en su momento, porque esa es una cuestión importante, ¿no? No solo las empresas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si los ayuntamientos, como obliga la ley, tienen que establecer zonas de bajas emisiones, ¿no? Ahora tenemos la polémica de Madrid Central. Noticia misma de esta semana, que el Supremo ha tumbado el plan, no ha avalado la zona de bajas emisiones. ¿Con la ley se habría evitado esto? Bueno, la ley obliga al Ayuntamiento de Madrid y a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Madrid ya no tendrá excusa para que Madrid Central vaya adelante. Pero efectivamente la pregunta es, ¿y si no se cumple, qué ocurre? Entonces yo creo que ahí, bueno, en primer lugar hay que desde luego contar porque es imprescindible la voluntad de las otras administraciones. Es decir, tanto los municipios como las comunidades autónomas tienen que colaborar para llevar adelante los objetivos de esta ley. Si eso no ocurre, pues realmente tenemos un problema. Por eso yo digo, la ley es solo el principio de un camino. Es decir, que nadie piense que esto es el final, esto es solo el principio. Ahora hay que cumplirla, que es lo más relevante. Vuelvo al caso de Madrid, porque el ayuntamiento actual estaba en contra de este plan. Madrid Central anuncia un nuevo plan de movilidad. ¿Tienen los alcaldes carta blanca para tomar sus decisiones? O sea, ¿qué pasa si se niegan a habilitar una zona de baja emisión en una ciudad en la que tienen que hacerlo? Bueno, nosotros esperamos que ningún alcalde se niegue a desarrollar lo que dice la ley, porque la ley hay que cumplirla y además estamos hablando de una ley que sale adelante con un amplio apoyo, con una mayoría absoluta muy sólida, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que esperar de los alcaldes y hay que reclamar y hay que exigir es que la ley se cumpla, exactamente igual que todas las leyes. Y nosotros esperamos que se cumpla y que efectivamente Madrid y otros muchos ayuntamientos pongan en pie zonas de bajas emisiones porque es imprescindible no solo para la lucha contra el cambio climático, sino porque la contaminación genera miles de víctimas y es una pandemia silenciosa en la cual estamos respirando en muchas ciudades aire contaminado por encima de los niveles que establece la Unión Europea y parece que esa pandemia no existe y sin embargo está ahí, ¿no? Entonces esperamos que las administraciones, el resto de administraciones, se impliquen en esta lucha contra el cambio climático, porque si no, de nada sirve hablar de ambición, porque si la ley no se cumple, pues realmente no podremos frenar el cambio climático. Desde el punto de vista de la energía, el objetivo es que dependamos solo de las renovables. ¿Qué plazo tenemos? Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un objetivo muy importante para nuestro país, porque España depende en gran medida de la importación de combustibles fósiles que no tenemos, sobre todo petróleo, gasolina, etcétera, ¿no? De hecho, la importación de combustibles fósiles nos cuesta cada año del orden de 50.000 millones de euros, lo cual supone un coste muy importante en nuestra balanza de pagos. Entonces,
Tenemos viento y tenemos sol, tenemos mucho sol. Y, por lo tanto, nuestro potencial para conseguir obtener energía de esas fuentes es mucho mayor. Y de ahí que esta transformación que llamamos transición ecológica sea muy interesante para nuestro país, porque vamos a depender o queremos ir hacia una dependencia de fuentes que sí tenemos y en las que somos ricos, ¿no? ¿Cuándo? Pues para el año 2030 hablamos ya de casi la mitad de la energía consumida procedente de fuentes renovables. Para eso, evidentemente, hace falta no solamente que en el sector de la producción energética cada vez las renovables vayan teniendo mayor peso, que ya lo van teniendo, sino, por ejemplo, electrificar el transporte. Es algo que la ley establece como hoja de ruta y que es fundamental, porque en este momento el sector que más crece en cuanto a emisiones es el sector de transporte, y es ahí donde tenemos que actuar de forma más rápida. Hablamos de la lucha contra el cambio climático que nos afecta a todos, de una ley que llega para cambiar un poco nuestra vida y no solo es una obligación de las grandes empresas, como te preguntaba antes, también de cada uno de nosotros a nivel personal. ¿Qué podemos hacer para plantarle cara al cambio climático? Bueno, yo creo que hay una buena noticia y es que el nivel de conciencia de los españoles y de las españolas con el cambio climático es alto. Y es normal porque nuestro país está en una zona geográfica que es muy sensible al cambio climático. La región mediterránea es una de las regiones, en concreto en Europa, donde más están aumentando las temperaturas, ¿no? Por lo tanto, somos un país que se puede considerar víctima del cambio climático, ¿no? Y en ese sentido es importante que esa conciencia ciudadana exista, ¿no? Yo creo que además se está concretando en hechos que son muy positivos, como por ejemplo la movilización. La movilización de los jóvenes me parece muy interesante porque realmente ha sido un movimiento. Ahora, desgraciadamente, con la pandemia pues se ha frenado un poco, pero yo creo que volverá porque esa conciencia de los jóvenes está ahí y esa movilización está siendo muy importante. En lo que cada uno podemos hacer, pues yo lo que digo siempre es pues actuar con sentido común, ¿no? Movernos con sentido común, utilizar la energía con sentido común. Es decir, no buscamos héroes, pero tampoco derrochadores. Es decir, creemos que lo que tenemos que hacer es en nuestro comportamiento diario pues utilizar la energía con racionalidad, no derrocharla, separar los residuos, transportarnos en lo posible de forma limpia, andando, en bicicleta, en transporte público. Todo eso son cuestiones que lógicamente reducen nuestra huella sobre el planeta y que ayudan, claro. Cada granito de arena suma. Hemos visto cada viernes por la tarde, aquí a las puertas del Congreso, a los jóvenes protestar, despertar conciencias para que nos involucremos todos en la lucha contra el cambio climático, algo muy necesario. Muchas gracias, Juan José López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso y diputado de Unidas Podemos, por haber recibido a este equipo de Parlamento. A vosotros, encantado. El Pleno del Congreso